Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. El 24 de octubre, en el Ministerio de Obras Públicas tiene previsto recibir las ofertas para la ampliación de la carretera del litoral con el fin de fortalecer el proyecto Sur City y aumentar el turismo. El proyecto incluye la renovación de puentes y hasta la construcción de miradores. El próximo 31 de octubre, empresas internacionales y nacionales podrán presentar sus ofertas para la construcción de un viaducto en la carretera Los Chorros y la ampliación de la carretera Panamericana. Si el MOD adjudica el contrato al licitante, hay posibilidades que este mismo año arranquen las obras en Los Chorros. Así lo afirmó el titular de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Esta es la ampliación de la carretera desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico. Son 15 kilómetros de carretera lo que vamos a ampliar, pero además de eso, pues en el tramo más crítico y vulnerable, pues vamos a construir un viaducto. El viaducto pues nos va a alejar de la zona de derrumbes. En ambos proyectos, el gobierno prevé invertir más de 500 millones de dólares. Mientras tanto, el comisionado presidencial Cristian Flores dijo que ya cuentan con los resultados de factibilidad del proyecto Tren del Pacífico. Están concluidos ya los estudios de factibilidad, tenemos información ya muy importante para poder sacar conclusiones donde vemos dos alternativas de inmediato muy importantes. Uno es que exista una ruta de conectar San Salvador con el puerto de Acajutla y también el puerto de Acajutla con nuestra frontera de la Achadura. Respecto al aeropuerto del Pacífico en la zona oriental del país, confirmó que en los próximos días habrá nuevas noticias para echar a andar este proyecto y que solo ultiman algunos detalles. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Este lunes 3 de octubre iniciamos la semana con buenas noticias para la conectividad del país. Como vimos, hoy hablaremos de varias obras que se están planeando ejecutar para mejorar el desarrollo. Para esto nos acompaña en el estudio el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación, mandarle un saludo a todos también de la diáspora que también nos están escuchando a través de las redes sociales y este medio importante. Ministro, esta mañana mirábamos que se lanzó la licitación del primer tramo de la ampliación de la carretera litoral. 23 kilómetros es el total de la obra. Sí, todo el proyecto de la ampliación desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte, incluyendo la incorporación de la carretera Camino del Sur City hacia el Faro, pues son 23 kilómetros aproximadamente que vamos a ampliar de 2 carriles a 4 carriles. Este proyecto pues lo hemos dividido en 3 etapas, en 3 fases, de los cuales pues la primera fase es la que estamos licitando en este momento. Esa primera fase pues comprende la ampliación justamente desde el ingreso de la carretera Camino Sur City, donde tenemos el redondel para incorporarnos a Ciudad Puerto. Ahí la calle actualmente es de 2 carriles, 1 por sentido, y pues todo ese tramo lo vamos a ampliar a 6 carriles hasta llegar al Faro. En el Faro pues va a haber un intercambiador que vamos a construir y pues luego en la ciudad pues vamos a hacer un par vial, es decir, vamos a tener de un lado de la carretera donde tenemos 2 carriles, 1 por sentido, donde está el parque de diversiones, vamos a tener esos 2 carriles hacia un solo sentido. Y del otro lado, de manera paralela, para no tener afectaciones en las viviendas, pues vamos a tener otros 2 carriles de otros sentidos. Eso le iba a preguntar, ¿cómo estamos con los derechos de vía? Porque ahí hay paredón a un lado, casas. ¿Cómo han evaluado eso, ministro? Sí, en el caso pues, de la ciudad vamos a hacer un par vial para no tener afectaciones en términos de derechos de vía, es decir, vamos a tener 2 carriles de un sentido por un sector y por el otro sector pues vamos a tener los otros 2 carriles hacia otro sentido. Luego pues en el río Chilama, antes de llegar al redondel Conchalío, que es la salida del bypass Camino Sur City, pues vamos a atravesar ese tramo a través de 2 puentes que van a unir
la carretera de ahí adelante hasta llegar hasta el Zonte, para poder continuar con el proceso de ampliación de la carretera a 4 carriles. Ahora bien, por el sector del Zonte y todas las playas cercanas a este sector, pues ahí tenemos taludes, ¿verdad? Y hay que hacer una serie de obras en la zona que están contempladas en este proyecto. Por eso es que la obra ronda con una inversión de $203 millones, incluyendo adquisición de derechos de vía, incluyendo también todas las obras que hay que ejecutar, porque el proyecto lleva 14 puentes nuevos que se van a construir. El proyecto incorpora también cerca de 14 obras inferiores, es decir, obras de drenaje, cajas transversales que van a atravesar la carretera. ¿Cuánto es el monto total de la obra? $203 millones es el presupuesto de inversión que tiene el diseño de ingeniería, pero esto incluye ya adquisición de derechos de vía. Es decir, si solo nosotros estimamos la construcción, pues entre construcción y supervisión, el proyecto pues ronda los $160 millones aproximadamente para ejecución de este está gran previsto proyecto. que para el 24 de este mes se reciban ofertas. El 24 de octubre se van a recibir las ofertas ya de la construcción del primer tramo. Y de los segundos que y ronda cerca de una inversión de $40 millones aproximadamente. Ahí vamos a incluir cableado subterráneo, tanto para la parte de telefonía como la parte eléctrica también, y pues prácticamente va a mejorar el entorno de Ciudad Puerto, ¿verdad? Además que incluye la ampliación de la carretera. Solo el primer tramo son casi 7 kilómetros que vamos a ampliar de 2 carriles a 4 carriles en este momento. Luego pues van a venir las siguientes fases para poder desarrollar esta gran obra que sin duda va a tener un gran cambio para todo este sector. El presidente de la República, Nayib Bukele, pues anunciaba cuando inauguró el parque de diversiones la fase 2 de Sur City, de Circuito 1, y que es justamente parte de este proyecto, ¿verdad? Uno es esta obra, pero él anunciaba también otras obras más que se van a estar desarrollando a lo largo y ancho de este sector de la carretera litoral, donde pues la obra pública está llegando constantemente, y estos proyectos pues de alguna manera van a incentivar el comercio, van a incentivar el turismo y van a mejorar la movilidad de todos los ciudadanos sin duda. Este proyecto, ministro, contempla no solo, dijéramos, el tema de movilidad, sino que también lleva asociado conectividad, es decir, que hayan servicios. Escuché que dijo que iba a ser subterráneo la mayoría del cableado en la ciudad. Se pretende llevar, dijéramos, mejor internet, agua, plantas de tratamiento, todo eso va, dijéramos, unido a todo este proyecto. Sí, de acuerdo. De hecho, quiero comentarte que en el Zonte, pues el Ministerio de Obras Públicas está ejecutando la construcción de una planta de tratamiento y también de un sistema de agua potable en ese sector. Ahora bien, pues no solo es el sector del Zonte, sino que también en otros sectores pues hay que desarrollar este tipo de proyectos debido a lo que a lo contaminado que están normalmente pues nuestras playas, no solo de basura, sino que de todas las aguas negras que normalmente pues provienen incluso en los ríos. Entonces, de alguna manera, pues estas plantas de tratamiento van a poder contribuir para poder sanear toda esta agua, ¿verdad? Y darle el tratamiento adecuado. Ahora bien, este proyecto pues está en los estudios de factibilidad en este momento, el del desarrollo de cerca entre 5 a 6 plantas de tratamiento de aguas residuales para todas las zonas. Para todas las zonas de las playas de la Libertad. Y esto pues va a contribuir de una gran manera pues a todo el sector del Puerto de la Libertad y la Libertad en general, porque al final no solo es el Puerto de la Libertad, sino que diferentes sectores de la zona que son afectados debido a esto, ¿verdad? Entonces, lo importante es que se está avanzando, así como en algún momento pues esta carretera primero partió de sus estudios de factibilidad, luego el diseño de ingeniería, y ahora pues ya está en licitación la construcción. Así pues en este momento tenemos en el desarrollo de las factibilidades las plantas de tratamiento. Ahí se van a determinar la cantidad exacta que se van a requerir y todos los requerimientos técnicos que requiere cada una de ellas, ¿verdad? Las dimensiones que van a tener y pues la cantidad de pueblo que va a ser beneficiado y los sectores exactamente donde se van a hacer la construcción de cada una de ellas. Por ejemplo, una está en el río Chilama, que sería la más grande que se va a construir. Estamos avanzando arduamente pues, con esos estudios
y las otras pues en otras playas del sector Siempre de la Libertad. Uno de los proyectos emblemáticos del gobierno es el de Los Chorros. Es una licitación del viaducto propiamente dicho. ¿Cómo está la etapa de licitación en estos momentos? Sí, bueno, en el caso de la carretera de Los Chorros, esta es otra mega obra de infraestructura vial que tenemos en licitación en este momento. Esta es una carretera de casi 15 kilómetros de longitud que se va a ampliar desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico, desde Las Delicias hasta el Poliedro a 8 carriles, algunos tramos son de 5, otros de 4 carriles, pues toda esa calle se va a ampliar a 8 carriles, y desde el Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico, pues se va a ampliar de 4 carriles a 6 carriles en todo ese tramo. Ahora bien, en la parte más crítica, donde normalmente pues se dan caída de rocas, diferentes derrumbes, deslizamientos, y donde hemos tenido lamentablemente vidas que lamentar, ¿verdad? Al fin de cuentas, pues ahí se va a construir este viaducto, este paso elevado, que nos va a alejar de esa zona vulnerable para poder proteger la vida de la población que transita por ese tramo, que normalmente son cerca de 60,000 vehículos en promedio diario, que al final van a ser beneficiados de manera directa, y sin contar los que van a ser beneficiados de manera indirecta, ¿verdad? Porque este proyecto pues sin duda va a beneficiar a todo el occidente del país, Santa Ana, Sonsonate, Aguachapán y algunos municipios de la Libertad como Zacacoyo, San Juan Opico, y pues Lourdes, que va a ser totalmente beneficiado con esta obra de infraestructura vial. Lo importante es que el 31 de octubre ya se presentan las ofertas, no para los estudios de factibilidad, no para el diseño de ingeniería, sino que ya para realizar la construcción del proyecto. Y esta se sucedió en 2 modalidades, me imagino. Ahorita van a abrir la oferta técnica y después la oferta económica. Va a ser una sola recepción de ofertas, digamos, a veces depende la modalidad que tiene el banco. En este caso, pues el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, nos ha permitido que sea una sola apertura de ofertas. En ese momento se va a conocer la parte técnica, legal, financiera y económica de las empresas que han participado en el proyecto, y se hace una sola evaluación, se pasa en objeción por parte del banco y luego pues se adjudica el proyecto. Y es un solo tramo, es decir, si bien es cierto, en el diseño se dividió en 3 tramos, pero es un solo paquete. Una pregunta, ministro, ¿cómo han visto, porque ahí está Lourdes, vemos colonias a un lado, centros comerciales, aún con todo y eso está planificado a 6 carriles? Sí, de hecho tenemos parte de la parte central también de la carretera, donde tenemos bastante espacio. Normalmente pues hay un tramo donde se quedan los camiones de carga estacionados, de día, de noche, incluso a veces hasta de madrugada podemos ver por ese sector, casi llegando al sector del desvío de San Juan Opico. Y pues nosotros pues dentro del proyecto hemos contemplado la construcción de un espacio para todo el transporte pesado y también un área de descanso para el transporte de carga, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, ya no se van a alojar en el centro de la carretera, porque esta va a ser reutilizada para la ampliación de esta carretera, pero vamos a tener un área de descanso para todo el transporte de carga que transita normalmente por este sector. Además que hay horas restringidas para la circulación del transporte de carga. Entonces ahora pues ya no van a existir ninguna excusa porque ya va a haber un área de descanso adecuada para este tipo de transporte. Entonces, ahora bien, el proyecto incluye la ampliación, como se menciona, prácticamente no tiene tantas afectaciones en términos de derechos de vía. Incluso pues en términos ambientales el viaducto es el que menor impacto o daño puede causar, ¿verdad? Porque es aéreo, no tiene tanta invasión en el caso de la quebrada, no como otros proyectos, si se hubieran hecho un relleno, si se hubiera hecho otro tipo de obra, pues estas tienen una mayor invasión justamente y esto pues tiene mayores afectaciones ambientales. Y además quiero mencionar que como parte del proyecto pues se va a destinar cerca de $2 millones en compensaciones ambientales para poder de alguna manera pues compensar cualquier daño que se llegue a dar con parte del proyecto de construcción, ¿verdad? Una pregunta, ministro. En esta licitación específica, ¿hay empresas nacionales, extranjeras
o en asocio unas con otras. Y si son nacionales, ¿hay capacidad para desarrollar esta obra? Sí, bueno, nosotros lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, el proyecto pues está compuesto por una empresa que se va a contratar para la construcción y otra pues para la supervisión. En el caso de la supervisión, donde ya se realizó un proceso de precalificación, porque el proceso acá es diferente, en este caso pues en la supervisión tenemos una precalificación y luego pues la entrega de las bases de licitación y posteriormente la presentación de ofertas. En el caso de la supervisión, pues hay prácticamente varios consorcios, 4 consorcios, entre empresas coreanas, empresas colombianas y pues también hay empresas españolas que están participando en el proyecto, en el caso de la supervisión. En el caso de la construcción, pues en este momento no sabemos, pero sí hay empresas salvadoreñas que se han inscrito, que han descargado sus bases, hay empresas coreanas que han descargado las bases, hay empresas españolas, francesas que también han descargado sus bases para poder participar en el proyecto de construcción de la carretera de Los Chorros. Ahora bien, en este momento pues no sabemos porque no tenemos todavía la presentación de las ofertas. Hasta el día 31 de octubre pues vamos a tener conocimiento de primera mano de qué empresas han presentado sus ofertas y al final pues la que cumpla técnicamente, legalmente, financieramente y que después de cumplir todos estos requisitos tenga el mejor precio, esa va a ser la empresa ganadora de este gran proyecto de infraestructura vial. Al final es el menor precio el que te va a determinar, dijéramos, aunque no necesariamente el menor precio garantiza que sea la mejor construcción, ¿verdad? Sí, y lo que sucede es que, digamos, si la empresa cumple con los primeros requerimientos técnicos, financieros, legales, entra en la evaluación. Pasa a la otra etapa, que es, si bien es cierto, es una sola apertura de todas las partes, pero en evaluación pues lo dividimos en 2 etapas, ¿verdad? La parte técnica, financiera y legal, y luego pues si pasa esa etapa, pues internamente ya solo se evalúa a la empresa que tenga el mejor precio. Es decir, eso quiere decir que si la empresa que ofertó menos que todas las demás, tiene más posibilidades, cumple con todo lo demás, pues al final sería la empresa ganadora. No, la pregunta iba, es decir, de acuerdo a la experiencia que han tenido en otros proyectos, ¿existe la capacidad técnica en el país para que empresas nacionales puedan, digamos, participar? Yo considero que hay empresas que pueden lograr el por lo menos desarrollo en del proyecto, pero por la parte financiera principalmente, por el proyecto que es de una gran envergadura. Sí, la fianza pues, el cumplimiento. las fianzas, pero también todo lo que se tiene que disponer para poder construir un proyecto de más de 300 millones de dólares, pues sí necesitan acompañamiento de un socio, ya sea principalmente extranjero, ¿verdad? Entonces, pero ahí pues dependerá de las empresas que estén participando. Bueno, después del 30 de octubre. Al final, lo más importante es que mientras más empresas participen, para nosotros mejor, más competencia y al final pues podemos tener mejores precios y más ahorros para poder desarrollar otras obras, porque normalmente con los ahorros de los proyectos también esto nos da la oportunidad de poder desarrollar más obras en nuestro país. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando vengamos vamos a analizar la inversión pública, cómo está en este momento, no nos cambie. Bien, gracias por continuar. En esta segunda parte, ministro, quisiera ver cómo estamos con el presupuesto de inversión pública, sobre todo hoy que estamos en la fase de evaluación de la aprobación del presupuesto. ¿Cómo está el presupuesto para el próximo año? ¿Asegura la inversión pública? Sí, de hecho, incluso lo mencionaba el ministro de Hacienda, para el año 2023 vamos a llevar la inversión más grande en infraestructura que ha tenido nuestro país en la historia. No solo en términos de carreteras, en mejoramiento de la conectividad de nuestro país, sino que también en otro tipo de proyectos, como por ejemplo el mejoramiento de los centros escolares, que también es un proyecto que venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación. De hecho, en este momento, solo este año, pues se tienen en evaluación de ofertas
cerca de 50 escuelas en este momento que están a punto de ser adjudicadas. Ya se presentaron las ofertas, participaron 5 empresas y pues esperamos que al final la que cumpla con todos los requerimientos y tenga el mejor precio pues sea la ganadora. Pero adicional, este mismo mes pues les vamos a entregar cerca de 235 escuelas más para poder sacar a licitación con un financiamiento del Banco Mundial y del BESIE para también poder desarrollar estas escuelas. Es decir, si ya sumamos las 235 que vamos a entregar este mes más las 50, pues solo este año pues tenemos una cantidad considerable de escuelas que se van a estar construyendo y sin contar pues las que vamos a entregar el siguiente mes y las que vamos a seguir entregando constantemente para poder ir construyendo todos estos centros escolares. Pero eso es con la parte de educación, ¿verdad? Pero también podemos verlo en otros ámbitos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje del PIB está destinado a inversión pública? Sí, la verdad que es bastante alto. Se mencionaba de una inversión pública de 1.700 millones de dólares. ¿Un 5 y pico? Más o menos. 5.5. Un poco más del 5% lo que se va a invertir. Y pues esto va a tener un impacto directo en nuestra economía local. Al final, en la generación de empleos, las personas que se van a contratar en las diferentes obras de infraestructura, pues tienen un salario, las personas tienen que consumir, eso al final genera una dinamización de nuestra economía local y al final pues se da una cadena, ¿verdad?, productiva de valor, lo cual pues genera mayores ingresos y un crecimiento económico en nuestro país. Entonces, una de las cosas que se le quiere apostar fuertemente es justamente a la inversión pública a través de la construcción de nuevas infraestructuras, en este caso pues de centros escolares, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, Fovial también, pues se van a estar interviniendo diferentes calles, carreteras que normalmente pues son sumamente necesarias intervenirlas, como la carretera que nos lleva hacia la Unión, como por ejemplo la carretera de Sanzontepec y Lo Vasco, como la carretera de Sirama, San Miguel Sirama, como la carretera también del kilo 18 hacia Parquín, que si bien es cierto ya se está interviniendo un tramo, pero son 50 kilómetros los que vamos a reconstruir, como la carretera de Los Chorros, por ejemplo. Es decir, solo la carretera de Los Chorros son más de 300 millones de dólares, que si bien es cierto, pues una parte de esos 300 millones va a ser asignados en el presupuesto para realizar la construcción de la obra, más la ampliación de la carretera litoral, que también es otra mega obra de infraestructura vial que se va a estar construyendo. De un presupuesto que si uno los une, Fovial, MOP y la DON, ronda los 679 millones de dólares, 679. más o menos. ¿Está garantizada, dijéramos, esa inversión para el próximo año en este presupuesto? Sí, está garantizada, está garantizada, se encuentra con los recursos. Bueno, el caso de Los Chorros, pues un financiamiento por parte del BESIE y por parte del gobierno de Corea. El gobierno de Corea pues está aportando más del 50% de toda la inversión que se va a desarrollar en el proyecto con una tasa del 0.2%, con 40 años para pagar. Es decir, son condiciones sumamente favorables para nuestro país las que se están desarrollando con este financiamiento que se tiene. No, y además que le da una legitimidad porque van a estar ojo al Cristo. Y además de todo eso, ¿verdad? Tienen una supervisión clara, ¿verdad?, dentro del proyecto, de los recursos que se van a destinar. Han revisado ellos el diseño de ingeniería, los estudios de factibilidad, etcétera, para poder aprobar pues estos recursos. Adicional, pues también tenemos el proyecto de la ampliación de la carretera litoral, que son recursos que se están destinando en este momento propios para poder desarrollar el proyecto. También tenemos pues la construcción de escuelas, que si bien es cierto, pues se está desarrollando a través del Ministerio de Educación con fondos del Banco Mundial y con fondos también del BESIE, para poder mejorar toda esta infraestructura escolar y como parte del programa de Mi Nueva Escuela. También pues se tiene una cantidad considerable de fondos para caminos rurales y vecinales, es decir, vías que no están pavimentadas actualmente y que nosotros vamos a trabajar en la construcción de estas carreteras, de estas calles que están en pésimas condiciones. El BID está a punto de aprobarnos cerca de 100 millones de dólares para poder intervenir diferentes caminos en diferentes sectores de nuestro país. De hecho, al Ministerio de Turismo le acaba de aprobar 106 millones. 106 millones, y eso quería confrontar. Y al Ministerio de Obras Públicas esperaríamos que a finales de este mes o más tardar, pues se aprueben cerca de 100 millones de dólares. Aunque el 90% de eso va desarrollado para la zona
oriental, entiendo, los 106 millones que le dieron a Los turismo. 106, la mayor parte es para la zona oriental. De igual manera, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, pues una buena parte va para la zona oriental de nuestro país, calles que no están pavimentadas actualmente. ¿Y eso no que implicaría vamos a un doble esfuerzo, por un lado turismo y por el lado de ustedes? No, porque al final pues todo se conecta, es decir, no tiene sentido que venga el Ministerio de Turismo y construya un malecón o construya un puerto y la calle de acceso esté en pésimas condiciones, es decir, hay que garantizar que los proyectos sean integrales y por eso es que este gobierno desde el inicio ha venido trabajando en conjunto para poder desarrollar todos estos proyectos. Y no solo eso, sino que también pues hay otros proyectos que se van a desarrollar en otras partes que tal vez la vocación no es estrictamente turística, sino que más que todo de movilidad de personas o también en la parte de comercio, ¿verdad? El desarrollo de comercio, la producción agrícola, como algunos casos de proyectos que también se van a desarrollar en la zona norte de Chalatenango y de otros sectores a través de este financiamiento. A ver, este fin de semana vimos la construcción de algunos ejes, o que por lo menos que se iban a iniciar la construcción de algunos ejes viales, ¿verdad? Me imagino que van a ser renovados. ¿Cómo estos ejes viales son a los que le corresponden a Fovial o a la alcaldía, o ustedes no están haciendo esa distinción de qué es lo que le corresponde a las alcaldías y qué le corresponde al ministerio? Muchas veces intervenimos, ya sea de alcaldía o sea de Fovial, ¿verdad? Sin distinción. Incluso pues a veces la dirección de obras municipales de igual manera, ¿verdad? Interviene en alguna colonia y no va a dejar la calle principal deteriorada, ¿verdad? O con algunos baches. Entonces de alguna manera pues se trabaja coordinada para poder realizar las intervenciones. En este caso pues son rutas Fovial actualmente. Ayer mencionábamos la primera calle con la que empezamos, que es calle La Mascota, que esta es justamente entre la intersección de la avenida Jerusalén y la Alameda Manuel Enrique Araujo. Son cerca de 2.56 kilómetros de calle que vamos a intervenir solo en ese punto, pero adicional 2.56 kilómetros, pero sin contar pues que vamos a intervenir, por ejemplo, todo el Boulevard Los Próceres, la intersección de la 49, todo el Boulevard de los Héroes, toda la calle Montserrat, que va a ser totalmente rehabilitada, y también una calle que no mencionábamos el día de ayer, pero que vamos a intervenir, es la calle Antigua Agua Caliente, que esta es una calle principal para las familias de Soyapango, que pues en el tiempo ya tiene más de una década de no ser rehabilitada. Entonces vamos a reconstruir la calle de Antigua Agua Caliente para dejarla en óptimas condiciones. ¿Se van a trabajar de día, de noche, por el tema del tráfico vehicular? Pues se tomó la decisión de realizar estos trabajos que se van a desarrollar en la parte urbana desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Es decir, mientras la mayoría de los salvadoreños descansa, nosotros vamos a estar realizando todos los trabajos necesarios para la reconstrucción de estas carreteras, que van a ser, como menciono, a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada. ¿Se va a trabajar de noche? Se va a trabajar de noche y de madrugada. Tenemos participación ciudadana. Buenas noches, saludos y felicitaciones al ministro Rodríguez. Pregunto, la obra de infraestructura que se construye en beneficio del personal y pacientes del Bloom, ¿cuándo será terminada? Sé que están haciendo muchas obras en el país, pero es que a muchos nos gustaría escuchar cuándo será entregada. Sí, bueno, esta infraestructura aérea, pues nosotros esperaríamos que a más tardar a finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre, ya estemos entregando este proyecto. Prácticamente, ¿en qué se está trabajando en este momento? En terminar la colocación de los vidrios, que son prácticamente las paredes que tiene la pasarela, que va a conectar ambos edificios del Bloom, tanto el espacio administrativo y de hospitalización general, como el espacio de emergencias. Entonces no es una pasarela que atraviesa la carretera para todas las personas, sino que es una integración del mismo hospital, ¿verdad? Que antes no contaba y que normalmente los pacientes, los niños, que estaban enfermos tenían que atravesarse los 6 carriles de la carretera y que de alguna manera pues podía generar accidentes. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues, como menciono, ya estamos terminando de colocar los vidrios y pues ya estamos colocando también el cielo falso en esta infraestructura. Entonces nosotros esperaríamos que a finales de este mes ya estemos entregando esta obra. También incluye un elevador, un ascensor, porque algunas personas preguntaban justamente por eso.
pero sí incluye también un elevador para personas con discapacidad, es decir, un espacio bastante accesible. Le saluda el ingeniero Vázquez. Preguntarle al señor ministro, del Poliedro a Las Delicias se hará la carretera de 8 carriles. Dígame, ¿no se hará un embudo nuevamente en Las Delicias por cambiar de 8 a 2 en la entrada a Santa Tecla? Sí, bueno, en este caso quiero mencionar algo, y es que nosotros en Santa Tecla tenemos una calle a 4 carriles, ¿verdad? 2 carriles por sentido. Cuando nosotros decimos 8 carriles, es que tenemos 4 carriles por sentido. Entonces, de esta calle, de esta carretera, pues 2 carriles se van a ingresar hacia el Boulevard Monseñor Romero, y vamos a tener otros 2 carriles que van a ingresar hacia Santa Tecla. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ingresar siempre con 2 carriles a empalmarnos con otra calle que tiene 2 carriles. Entonces, en ese sentido, pues no generaría embudo. Como alguien podría decir, bueno, mire, y en el sector del Poliedro no se va a hacer embudo al pasar de 8 carriles a 6 carriles. En realidad, pues ahí va a haber una transición en ese proyecto, donde pues todas las personas que del Poliedro ingresan hacia el sector de Lourdes, pues ahí vamos a tener un carril de incorporación, pues ahí solo nos quedan ya 3 carriles de la carretera, porque uno se incorpora hacia el sector de Lourdes. Entonces de ahí nos vamos de 3 carriles hasta el desvío de San Juan Opico. Y en el desvío de San Juan Opico se da otra transición para lograr 2 carriles por sentido nuevamente hacia el sector de Santa Ana. Eso es como las carreteras normalmente en nuestro país, pues los próceres tenemos más de 3 carriles por sentido. Entonces, pero se da una transición en el Boulevard Monseñor Romero entre todas las incorporaciones que se tienen en el sector. Ministro, queremos saber el avance del proyecto del Corredor Sur de Santa Tecla, especialmente Granadillas, que beneficiará a un buen número de caficultores y agricultores. Sí, bueno, en el caso del Corredor Sur, pues hay varios proyectos, hay varios proyectos que nosotros tenemos, prácticamente todo un anillo periférico en el área metropolitana de San Salvador, que incluye la parte del periférico sur, pero digamos se están desarrollando ahorita los estudios de factibilidad de todo este anillo periférico, es decir, son parte de obras adicionales que se pueden ejecutar para poder descongestionar parte de la ciudad, pero en este momento pues se ha priorizado con algunos proyectos específicos para poder mejorar los ingresos y salidas, como por ejemplo la carretera de Los Chorros, que va a mejorar el ingreso y salida de todo el occidente del país, como el caso del Boulevard Constitución también, que va a mejorar todo el sector de Apopa, Aguilares, Nejapa, Quezaltepec, etcétera, como un bypass en el sector de Apopa que se está diseñando en este momento, que si bien es cierto, pues va avanzando y el próximo año pues nos van a entregar ese diseño, pero es otra mega obra que se está preparando. El anillo periférico pues sabemos que es importante y también se están desarrollando los estudios, pero vamos avanzando paso a paso, ¿verdad? Ahí le lo importante es que cada día pues se pueden ver los avances. Felicidades por todas las obras que están realizando. Una consulta, ¿cuándo inician los pasos en Santana? En el caso de Unicaes, nosotros ya en este momento hemos entregado la orden de inicio para el proyecto. Los primeros 30 días de la obra pues es el traslado de maquinaria, de equipo, el montaje del plantel. Esta es una inversión de $12 millones. La empresa ganadora fue Rodio Swiss Boring, un asocio de esta misma empresa entre la sucursal de El Salvador y la sucursal de Nicaragua, que son las que participaron en la licitación y que al final pues ganaron. Participó también una empresa costarricense y una empresa hondureña en el proyecto, y al final esta fue la empresa ganadora. Pero lo importante es que este mes de octubre pues se va a estar poniendo ya la primera piedra de la obra, y esperamos que muy pronto todas las familias de Santa Ana puedan ver esta gran obra que se está ejecutando. Buenas noches, bonito programa. Quiero denunciar que aquí en Urbanización Villa Lourdes, Colón, los motociclistas que viven aquí conducen como si aquí fuera la carretera. Informes a autoridades competentes, pero no puede ayudar. Bueno, está... Vamos a revisar la denuncia, señor ministro. Vamos a revisar esa denuncia con el Viceministerio de Transporte para poder detectar a los conductores temerarios, principalmente en este caso, que obviamente pues están incumpliendo las leyes de tránsito de nuestro país. ¿Cuál es la razón de la ciclovía en la zona rosa si nadie las ocupa, ministro? En el caso de la ciclovía yo creo que hay que ver algo, ¿verdad? Es decir, uno puede ver ahorita pues el árbol, pero si solo ve el árbol y no ve todo el plan maestro, todo lo que se quiere desarrollar, pues no puede comprender el porqué de las acciones a ejecutar. En este caso, pues, nosotros no solo estamos viendo el árbol, sino que estamos viendo el bosque, como se ha hecho en los diferentes países del primer mundo. ¿Y qué es lo que queremos hacer en El Salvador? Es decir, cuando construimos ciclovías.
pues en todos los países desarrollados, en los países de primer nivel, pues hemos visto cómo se prioriza al peatón sobre los vehículos, cómo se prioriza también a los ciclistas sobre los vehículos, porque es el centro principal de la movilidad. En nuestro caso, pues tenemos que buscar otras alternativas de transporte para poder reducir la cantidad de vehículos que están circulando y de esta manera pues, reducir el tráfico vehicular. Esta es una forma que, si bien es cierto, pues hay que promoverla más, hay que garantizar que más personas pues lo estén utilizando, y no solo va en términos de construir ciclovías, sino que esto lleva a otros componentes, como por ejemplo la construcción de un sistema de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, como la modernización del transporte público, que también es importante, para que la gente pues, se mueva a través de la bicicleta, la deje estacionada en un espacio, luego se movilice a través del transporte público o a través de un sistema de transporte masivo. Entonces, el sistema de transporte masivo pues, está en estudios de factibilidad en este momento. La parte de semaforización inteligente y sistema de fotomultas ya está adjudicado, es un proyecto que va viento en popa en este momento, una inversión de $49 millones. Y también, pues, no solo esto, sino que vamos a desarrollar también otros proyectos de mejora de transporte público que lo está desarrollando el Viceministerio de Transporte. Tengo que ir a un corte comercial, pero quiero dejar planteada esta pregunta. ¿Por qué se privilegia solo en la zona rosa estacionamientos para restaurantes, empresas y colegios? Cuando regresemos, no nos cambie, ya volvemos. Bien, gracias por continuar en esta última etapa. Antes de irnos al corte comercial habíamos dejado planteada la pregunta: ¿por qué se privilegia solo en la zona rosa de estacionamientos para restaurantes, empresas y colegios? Es decir, ¿por qué usar la calle pública, ministro, para darle estacionamiento a los centros comerciales, a los comercios que se supone deberían de tener sus propios estacionamientos? Sí, bueno, eso no pasa solo en la zona rosa, ¿verdad? Es decir, eso pasa en diferentes espacios de nuestro país, donde incluso talleres pues dejan los vehículos afuera parqueados en las calles, donde hemos visto diferentes restaurantes, donde también los vehículos se estacionan en las calles, empresas, etcétera. Es decir, es parte de un reordenamiento vial que necesita nuestro país, que sea sumamente duro. De hecho, hay algunas reformas en la Asamblea Legislativa que están planteadas para poder desarrollar estos cambios y que de hecho va avanzando muy bien por parte de la Comisión de Obras Públicas. Pero yo quiero mencionar algo sobre este tema, y es que en ese caso, pues en el hipódromo, porque también se construyó una ciclovía, sí, y pues en algún momento se dejó espacio para parqueo. ¿Por qué se dejó ese espacio? Porque sabemos que las transiciones también no pueden ser de la noche a la mañana. Sabemos que, es decir, si bien es cierto, nosotros queremos hacer cambios sustanciales en nuestro país, pero todo tiene que ser de manera gradual. Y en este caso, si nosotros quitábamos el parqueo, ahí es una zona bastante comercial, y esto de alguna manera pues hubiera generado complicaciones por la falta de aparcamientos que hay en el sector. Entonces se está trabajando también en conjunto con las alcaldías municipales para desarrollar el reordenamiento que se requiere en diferentes sectores. Uno pues es en ese sector del hipódromo, que tarde o temprano, pues ya al tener una alternativa de parqueo, pues se van a quitar obviamente los espacios de estacionamiento que se han dejado, okay, pero todo de manera gradual. De igual manera, pues en este caso yo veía algunas personas que mencionaban sobre una prueba piloto que se está desarrollando en Barrio San Jacinto. Quiero mencionar algo. De hecho, ahí quiero mencionar algo sobre este caso. Y es que, primero, que ahorita es una prueba piloto, ¿verdad? Segundo, nosotros sabemos que el tránsito vehicular en horas pico pues es bastante complicado. Una persona se tarda entre 30 y 45 minutos, como en cualquier lugar. Pero en la prueba piloto que nosotros estamos haciendo, no estamos quitando ni un tan solo carril de la carretera. Si bien es cierto, pues alguien visualmente puede creer que sí se está quitando el espacio, porque los carriles tienen un ancho aproximadamente de 4 metros. Normalmente las calles tienen 3.5. Entonces lo que vamos a hacer pues es dejarle el ancho adecuado, porque de todos modos una parte de ese ancho se toma por parte de una serie de vehículos que se estacionan por ese sector, es decir, la gente deja los vehículos parqueados
y se va a su lugar de trabajo o al lugar de destino, y pues los carros quedan parqueados y obstaculizando la vía. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cuál es la parte de la prueba piloto? Pues reordenar todos esos tramos de calle, todos esos tramos de vía pública que han sido tomados por diferentes personas que dejan los vehículos. Claro, ¿verdad? Se les está dando también alternativas de solución. Entonces, los dos carriles que tiene esta calle en el sector de Barrio San Jacinto, pues se están dejando totalmente habilitados. Es decir, alguien que vio la prueba piloto del día de hoy, pues no me dejará mentir que los dos carriles de la calle están totalmente habilitados. Si bien es cierto, por los conos que se han colocado, pues se reduce la velocidad de alguna manera, pero están habilitados, como siempre lo han estado. Incluso yo veía algunos videos que subían en redes sociales, donde sí, se veía el tránsito tenemos bastante participación ágil en la zona. Ahora bien, pues la idea, más allá de quitar algún carril, porque sabemos que nuestras calles son bastante angostas y de alguna manera si quitamos carriles, pues podemos complicar el tránsito vehicular. En este caso lo que estamos haciendo es un reordenamiento vial en ese sector. Muchas personas, no me dejarán mentir, que están cansadas de que los vehículos se estacionen en las aceras, que los vehículos se queden estacionados en la carretera obstruyendo el paso, entre otro tipo de cosas. Entonces justamente eso es lo que estamos atacando en el sector de San Jacinto a través de este proyecto. Ok, ¿y la calle Soyapango para cuándo? Un caos salir al Boulevard y viceversa. Ya no cabemos en Soya. Sugerencia, por favor, ministro. Sí, bueno, hay un proyecto... Yo creo que este problema se replica en todo el área metropolitana. Es prácticamente en todos los ingresos y salidas, porque es decir, en un espacio tan pequeño quiere ingresar una gran cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vuelve más complejo y por eso es la necesidad de modernizar, mejorar el transporte público y también buscar otras alternativas de movilidad, como es las bicicletas y lo que se ha apostado en diferentes países. Uno puede ver Holanda, uno puede ver México, Colombia, entre otros países que si bien es cierto, pues se ha desarrollado y mejorado el transporte público, pero también se le ha apostado alternativas como el uso de la bicicleta. En la parte de infraestructura todo se percibe, la inversión, cómo le han entrado con todos los poderes, como se dice, pero ¿qué pasa con el tema de movilidad, ministro? No vemos personal dirigiendo tráfico, no vemos en las horas pico. ¿Qué pasa ese componente para que no se opaque todo este buen trabajo que están haciendo en infraestructura? Yo creo que hay varias cosas, ¿verdad?, que ahorita desde el Viceministerio de Transporte se están visualizando. Obviamente hay reformas ahorita en la Asamblea que uno puede ver, como la creación de la ley para crear la Dirección de Movilidad, que de alguna manera pues concentre ciertos recursos para poder mejorar, ¿verdad? En este caso, pues los gestores recientemente se le habilitó para que pudieran colocar multas de tránsito en diferentes zonas. De hecho, ahorita está en un proceso de incrementar la cantidad de gestores que pueden colocar este tipo de infracciones, pero más bien para reordenar el tema de la circulación vial en nuestro país, porque uno de los principales factores, si bien es cierto, pues la infraestructura ayuda en una gran proporción, pero no es la solución, ¿verdad? No es la solución completa a la problemática, es parte de la solución. Así como también la modernización del transporte público, la construcción de un sistema de transporte masivo es parte de la solución, pero también, es decir, si no tenemos un reordenamiento vial y orden en las carreteras, pues no va a ser la solución permanente a la problemática. Entonces también en la Asamblea se han pedido leyes que de alguna manera sean más fuertes para poder sancionar. Y en este caso quiero mencionar algo, y es que hay un proyecto que ya está adjudicado, que lo mencioné recientemente, que es un sistema para colocar fotomultas y también para mejorar y modernizar los semáforos que tenemos en nuestro país. La idea de esto pues es, uno, agilizar el tránsito vehicular, que en cada intersección pues hayan semáforos inteligentes y esta detecten la cantidad de vehículos que circulan en una intersección y de acuerdo a esto pues cambiar el color de rojo a verde, de acuerdo a la cantidad de vehículos que estén circulando. Eso por un lado. Por otro lado, prácticamente hacen la función de los policías de tránsito o los gestores cuando se ponen en una intersección, pero incluso mucho más puntual porque detectan donde hay más flujo vehicular. Con los ejes preferenciales, porque vemos que hasta rótulos hay que va a haber grúa, pero los carros quedan, sobre todo lo que está aquí en CREF, aquí por la colonia frente al parque Aquilishuat, ahí es
todo un carril de estacionamientos, ahí hay talleres mecánicos, ahí hay talleres de todo. ¿Qué pasa a pesar de que es? Porque por mucha infraestructura que se tenga, si se siguen manteniendo esas costumbres, pues no va a avanzar mayor cosa. Sí, de acuerdo. Y ahí de hecho estamos trabajando con el Viceministerio de Transporte, está trabajando en conjunto con las alcaldías municipales, están viendo el tema del reordenamiento en diferentes zonas. Claro, ¿verdad? Hace falta muchísimo por hacer. Tú me acabas de mencionar algunos casos. Hay talleres también en Boulevard Constitución, hemos visto algunos talleres entre otros lugares donde normalmente pues, se obstaculiza la vía pública, y quiero decir que pues, en estos casos donde se tenga que realizar una acción inmediata por parte del Viceministerio de Transporte o incluso de la Policía de Tránsito, pues ellos no van a dudar, no se les va a temblar el brazo para aplicar la ley cuando corresponda. Ahora bien, pues se necesita una mayor cantidad y una mayor presencia y control del espacio vial. Y esto no solo se va a arreglar con mayor gestores, mayor cantidad de policías, sino que hay que incorporar la tecnología. Y justamente eso es lo que estamos haciendo a través de este proyecto de semaforización inteligente y de un sistema de fotomultas que de verdad pues, pueda detectar a esos infractores en diferentes sectores donde normalmente pues, no se tiene presencia. Tuviera un policía en cada esquina. Exacto. Aquí dice, yo encantado con todos los proyectos, dice la Gabriela Barrio. Lo que han descuidado son las calles de San Salvador y las colonias. Bueno, en el caso de las calles de San Salvador, las calles principales que están atendidas por FUIAL y por el Ministerio de Obras Públicas, pues estamos tratando de garantizar que estén en óptimas condiciones. Bueno, recientemente se reconstruyó, por ejemplo, en San Salvador, la Alameda Manuel Enrique Araujo, el Boulevard Venezuela, el tramo del Boulevard El Ejército hasta el sector de Ilopango. En el caso de la Juan Pablo II, pues estamos a punto de también intervenirla. Se está interviniendo en este momento la calle La Mascota, se va a intervenir Los Próceres, la 49, el Boulevard Los Héroes, el sector de la calle Montserrat, etcétera. Es decir, uno puede transitar por las vías principales y pues uno puede ver que están en óptimas condiciones, ¿verdad? Y no solo las vías del área metropolitana o de San Salvador, sino que también las vías que conectan con otros países. Pues aquí nomás tenemos a nuestro vecino Guatemala y uno puede ver cómo en estas recientes lluvias del 22 de septiembre, pues el tránsito del lado de Guatemala estaba inhabilitado. Y en el caso de El Salvador, pues la vía y la conectividad estaba al 100%. ¿Por qué? Porque se reconstruyó toda la carretera del Kilo 5 hasta La Echadura, 44 kilómetros nuevos. Se reconstruyó la carretera de Las Chinamas, se reconstruyó la carretera desde el límite departamental hasta la frontera de San Cristóbal. En el caso de Honduras, pues se reconstruyó Tejutla, La Palma, hasta llegar a la frontera del Poy. La ruta que conecta el desvío de Santa Rosa de Lima con el Amatillo. Es decir, se han estado reconstruyendo diferentes vías para poder mejorar la conectividad con nuestros vecinos y mejorar el comercio y turismo de nuestro país. Una pregunta. Pues sí sabemos que en las colonias, solo quiero terminar con esto, en las colonias pues es una intervención grande que la Dirección de Obras Municipales está trabajando, pero es decir, una problemática que viene de más de 30 años no se va a resolver de la noche a la mañana. Es decir, ellos van paso a paso. Yo he visto varias calles que han estado interviniendo, incluso uno puede pasar en nuestro país en diferentes partes de San Salvador y puede ver rótulos de FUVIAL, puede ver rótulos de la Dirección de Obras Municipales y puede ver cómo se están atendiendo las calles. En eso estamos claros. Ahora bien, pues sabemos que hace falta muchísimo más, ¿verdad? Por eso vamos a intervenir en Suntepeque, por eso vamos a intervenir en Sirama, que es una deuda histórica, una calle que desde que se construyó está dañada. Por eso se va a intervenir el kilómetro 125 de la longitudinal del norte. Vamos a invertir 1.5 millones para solucionar un problema histórico también y así también otras calles, ¿verdad? Tengo un minuto, ministro, pero no puedo dejar de hacerle esta pregunta. Estas calles que se van a terminar, ¿las van a señalizar? Es que, porque la señalización no solo que sea un lenguaje para el conductor, sino que de noche ayuda a ordenar, incluso a no haber accidentes. ¿Está previsto que todas estas que están rehabilitando vaya a eso? Todas las calles que se están construyendo se están señalizando. Ahora bien, yo quiero mencionar algo, y es que hay un periodo entre 15 a 20 días que se dejan como parte de control de calidad para poder comenzar a colocar la señalización, la pintura, ¿verdad? Entonces, esto es importante mencionarlo porque, por ejemplo, en el caso de la carretera de Quesaltepeque, que conduce desde Opico a Quesaltepeque, nosotros ya reconstruimos una buena parte de esa ruta
pero algunos nos preguntan, bueno, ¿y cuándo van a señalizar la calle? Entonces, por control de calidad, pues tenemos que dejar algunos días para comenzar la señalización. Pero si uno puede ver, pues el Boulevard El Hipódromo, la Alameda Manuel Enrique Araujo, el Boulevard Venezuela, es decir, están totalmente señalizadas, luego pues que se reconstruyó y también se dejó su periodo que era requerido por parte de los controles de calidad. Bien, Lo mismo ministro. va a pasar con estas otras rutas. Bien, ministro, hemos llegado a la finalización del programa, no me resta más que agradecerle. A usted, amigo televidente, darle las gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar. Será mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga. Los accidentes de tránsito continúan dejando un gran número de fallecidos y lesionados. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hasta este 2 de octubre se contabilizan 12.830 accidentes de tránsito, dejando 7.624 personas lesionadas y 994 fallecidos. La distracción al volante sigue siendo la principal causa, con 2.880 siniestros viales. Ante esto, el Viceministerio de Transporte sigue realizando controles vehiculares en distintos puntos del país. Son unos esfuerzos continuos que seguimos realizando, esperando pues que la siniestralidad vial de nuestro país siga reduciéndose y que también el cumplimiento de la normativa general de transporte y tránsito pueda seguir aumentando. En lo que va del año todavía mantenemos cifras positivas, hay un 9.5% de reducción en el total de siniestros registrados y todavía mantenemos un 2.5% de reducción en el total de personas afectadas. Según el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, el último trimestre del año es el más accidentado por las fiestas de fin de año, por lo que menciona que doblarán los esfuerzos para que el número de siniestros viales no aumente. Probablemente en este último trimestre donde necesitamos incrementar la presencia, necesitamos incrementar los mensajes de concientización. En promedio, son 4 personas las que mueren en accidentes de tránsito en el país y lo que se busca por parte del viceministerio es que disminuyan los accidentes y así disminuir el saldo de víctimas fatales. Luis Mendoza, Telenoticias 21. Esto fue Pulso Ciudadano, el programa donde las opiniones de los salvadoreños son escuchadas. Los esperamos en la próxima emisión. Pulso Ciudadano.